En una guerra tan sangrienta y salvaje como la que se lleva a cabo en Ucrania, ningún escondite o trinchera es seguro. Y el soldado ruso que acabamos de ver morir en pantalla lo aprendió de la forma más brutal posible. Pero allí no terminó todo, sino que la frutilla de este morboso postre llegó en forma de una granada que selló su destino. Lo increíble de este conflicto es que ambos bandos han combinado lo mejor de su tecnología con estrategias antiguas que parecían ser parte del pasado. Es así como se dieron balaceras y luchas cuerpo a cuerpo que recordaron a las carnicerías de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta entrega de Mundo de Armas, vamos a llevarte de viaje al núcleo del infierno para mostrarte algunas de las escenas más oscuras que se vivieron en suelo ucraniano. Prepárate para un video tan impactante como realista. Los combates en Europa se han cobrado cientos de miles de vidas. Según medios británicos, desde el comienzo de la invasión, casi 380.000 rusos han sido asesinados o heridos de gravedad durante la larga campaña comandada por Vladimir Putin. De acuerdo con las mismas fuentes, más de 150.000 ucranianos han sufrido esos mismos destinos, resistiendo el avance del enemigo. Cabe destacar que la información al respecto varía enormemente dependiendo a qué medio se consulta, ya que ninguno de los dos gobiernos beligerantes han revelado cifras concretas y reales. Lo único que se puede decir con seguridad es que el suelo ucraniano está regado de sangre por enfrentamientos como el que veremos a continuación. Este brutal registro fue tomado por soldados ucranianos que combaten en las trincheras de su país contra la fuerza invasora. El video fue subido a redes sociales en marzo de 2023 y retrata uno de los periodos más violentos de toda la contienda. Como te anticipamos en la introducción, hay muchas cuestiones referidas a armamento y estrategia que hacen de la guerra en Ucrania una extraña combinación de pasado y presente. Por ejemplo, en este caso el protagonista se encontraba lanzando cohetes desde un aparato tipo RPG-7, un antiguo modelo soviético que se transformó en un clásico, pero no precisamente por ser un arma de élite. Si bien es un dispositivo poderoso, lo cierto es que su principal cualidad es ser barato, asequible y tener una gran disponibilidad en el mercado negro. Es por eso que los milicianos de Kiev han aprovechado ese stock para utilizar el clásico soviético contra sus enemigos rusos. El soldado que grabó este material lanzó algunas unidades para luego levantar la cabeza y verificar qué tan cerca se encontraban de los hombres del Kremlin. De esa manera, nos permitió echar un vistazo a un panorama tan desolador como apocalíptico. Sin embargo, la mayor sorpresa aún estaba por ocurrir. Мой автомат дай! Да, вон. Un ruso apareció junto a la trinchera. De inmediato, el operador ucraniano abrió fuego para eliminarlo. La muerte de un soldado registrada en primera persona y en alta calidad. Este será uno de los tétricos legados de esta guerra. La enorme cantidad de material filmado en el corazón de los combates, lo que nos da una perspectiva única de cómo es vivir en ese infierno. En este caso, vimos a un guerrero de Kiev eliminando con un puñado de cartuchos a uno de los tantos enviados de Vladimir Putin. No hubo momento para pensarlo dos veces o titubear. En la guerra, gana quien jala del gatillo primero y muere quien no llega a reaccionar. Los escondites y trincheras han sido elementos claves en el desarrollo de las hostilidades. La invasión se llevó a cabo tanto en zonas rurales y alejadas como en grandes ciudades,
repletas de viviendas y edificios, en los cuales una persona podría permanecer oculta, esperando el momento oportuno para atacar. Esto puso de relieve la importancia del armamento adecuado para escenarios urbanos, así como también el uso de granadas y drones, con los cuales se puede limpiar con mayor facilidad una zona peligrosa. Si un soldado tiene la más mínima sospecha de que detrás de una puerta se esconde un enemigo, lo más inteligente es no correr ningún tipo de riesgo y lanzar un explosivo que aniquile al potencial agresor. El siguiente archivo también fue registrado en marzo de 2023, y en el mismo se siguen los pasos de un guerrero ucraniano que lanzó una granada al refugio de un enemigo para forzar su salida. Te aseguramos que el resultado te dejará con la boca abierta. El contexto es similar al del primer registro. Una trinchera completamente destruida, con señales de haber sido escenario de batallas cruentas que de seguro acabaron con la vida de miles de personas. Allí, en las profundidades de un recoveco, se escondía un soldado ruso que trataba de escapar de las tropas enemigas. Ante la sospecha y la posibilidad de dejar huir a un rival, el ucraniano optó por un argumento disuasivo bastante explosivo. Pasaron los segundos y nada ocurría. Todo parecía indicar que el hombre de Kiev había utilizado una granada en vano. Sin embargo, en la guerra es importante seguir tus instintos. Es por eso que el soldado se acercó nuevamente hasta la oscuridad para arrojar un segundo elemento explosivo. Si había alguien en ese hueco, de seguro ahora estaba gravemente herido, asustado y con la certeza de no tener escapatoria. Un factor a tener en cuenta es que gran parte del material bélico en uso es antiguo y no completamente funcional. De tratarse de una granada nueva y moderna, de seguro hubiera despedazado a cualquier individuo que se encontrase en su radio de acción. Por el contrario, en muchos casos, esos dispositivos que llevaban años en los almacenes militares no tienen la fuerza suficiente para acabar con una vida, pero sí para causar heridas profundas. Luego del lanzamiento, el soldado ucraniano se quedó firme frente al presunto escondite. Con su rifle en mano, aguardaba a que se presentase ante él un enemigo desesperado, huyendo de ese hueco repleto de humo y un calor insoportable. Después de unos segundos, sus sospechas fueron confirmadas. Unos ruidos provenientes de adentro lo alertaron. De inmediato, abrió fuego, y así abatió a un combatiente ruso que intentaba huir. En una contienda tan salvaje como esta, puedes esconderte, pero jamás escapar. La naturaleza misma de esta invasión propicia encuentros cercanos y brutales, como el que acabamos de ver. Dos hombres, uno frente al otro, luchando en una competencia brutal cuyo premio es la supervivencia. Este video comenzó con cifras de muertos propuestas por fuentes británicas, de las que ningún bando quiere ser parte. Ahora, si bien es difícil confiar en esos números, la certeza de que ambos frentes han sacrificado cientos de miles de vidas pinta un panorama desolador para esta guerra. Ninguno de los dos países en pugna está dispuesto a torcer el brazo. La gran cantidad de fallecimientos entre las filas de Moscú solo son una prueba de que el Kremlin está dispuesto a todo con tal de avasallar a Ucrania. No hay costo demasiado alto para completar lo que Putin ha calificado como un deber y una correspondencia histórica y natural. Desde el inicio de estos combates, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha utilizado las imágenes captadas por sus tropas como arma de propaganda, mostrando al mundo impactantes victorias contra el invasor ruso. Pero claro, del otro lado está una de las grandes potencias del planeta, y en esos enfrentamientos, el ejército de Kiev ha sufrido duras e importantes pérdidas. Una de las más violentas quedó captada en cámara a finales de 2023, cuando hombres de Zelensky combatieron a corta distancia con soldados rusos. Veamos ese infierno en primera persona, desde la perspectiva de uno de los uniformados presentes.
Я якому кусу говорю, иди, говорю, не так! Давайте! Пидор, вылазь! Si bien el idioma resulta una barrera idiomática, hay un lenguaje universal que está siendo utilizado en este archivo, el de la violencia. Disparos y gritos contextualizan este combate que aconteció en uno de los tantos bosques del país. El portador de esta cámara corporal jaló del gatillo y luego se ocultó detrás de unas ramas y restos de un campamento que había sido destruido. Ahora, vemos este mismo momento, pero en los zapatos de otro compañero que estaba a pocos metros, tratando de cubrir la posición de primer soldado. Есть? Блядь! Руки! Давай! Отойдите! Сука! Primero, disparos. Luego, una explosión que transformó al primer uniformado en una silueta sin vida. El grito desgarrador del compañero confirmó lo que acababa de suceder. La muerte de un soldado de Ucrania, que cayó en una trampa rusa. El testigo de este momento gritó con furia y retrocedió algunos pasos, sin saber muy bien cómo reaccionar. Los insultos y los disparos fueron su primera respuesta, pero si quería sobrevivir y vengar la muerte de su amigo, debía pensar con frialdad y escapar de ese sitio peligroso. Muy posiblemente, había trampas y enemigos acechando entre los árboles. El último archivo que analizaremos hoy corresponde a una emboscada realizada por soldados rusos que buscaban aniquilar a un pelotón de hombres de Kiev, que estaban siendo trasladados a bordo de un camión. Como verás, no se trataba de un vehículo blindado ni mucho menos, sino un simple carro de uso civil en el cual viajaban los uniformados. Si bien la locación es un misterio, ese tipo de táctica fue utilizada por el Kremlin en todas las ciudades importantes de Ucrania. Veamos cómo reaccionaron los milicianos locales ante esa letal sorpresa. La situación era desesperante. Imagínate viajar a bordo de una camioneta junto a tus compañeros cuando de repente una lluvia de balas enemigas cae sobre tu posición. No hay lugar a donde escapar. Solo queda acelerar y devolver las hostilidades, esperando que tus cartuchos sean suficientes para detener el ataque del enemigo. Las emboscadas explotan al máximo las vulnerabilidades de un equipo militar. Y en el caso de las tropas ucranianas, muchos de los milicianos son personas con escasa experiencia en el campo de batalla, lo que hace aún más letales a estos ataques. Veamos cómo continuó esta escena de terror. El portador de la cámara corporal descendió del vehículo junto a algunos compañeros para protegerse con la camioneta y abrir fuego sobre los atacantes. El registro es caótico, pero transmite de forma fiel lo que se vive en una situación semejante. Finalmente, los ucranianos pudieron contener la emboscada. Los tiradores rusos cesaron el fuego y la camioneta pudo continuar su camino, aunque con los nervios de punta y la sensación constante de ser observados a la distancia. Para sobrevivir en un conflicto bélico, hay que aprender a lidiar con el temor y reaccionar en un instante a los contextos más brutales. Ya sea acribillar a un rival a quemarropa o ver cómo un compañero vuela en 1000 pedazos. Tener nervios de acero es lo que puede generar una diferencia entre estar vivo o muerto. Los registros en video de la invasión en Ucrania son un triste recordatorio de esto. De esta manera llegamos al final de una entrega plagada de muerte y oscuridad. Si quieres mantenerte al tanto de todos los hechos que ocurren en la guerra de Ucrania, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega
de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.